Ser podcast. En política, como en la vida, hay que saber perder. Y lo que está haciendo UPN, tras el anuncio de la moción de censura en Pamplona, se aleja mucho de eso. Ya ayer la alcaldesa saliente, Cristina Ibarrola, llamaba miserables a Pedro Sánchez y a María Chivite. Miserables, que es un ataque personal durísimo. Se podía entender que el de ayer fue un día muy duro para ella, para Ibarrola. Se enteró ayer mismo de que iba a perder el poder, estaba en caliente. Pero hoy, el líder de su partido, UPN, Javier Esparza, ha montado un espectáculo impropio en el Parlamento de Navarra, llamando escoria a la presidenta de Navarra y su partido, el PSN. Escoria. La dirección de este Partido Socialista de Navarra, la dirección de este PSOE, ha demostrado con hechos que son escoria. Después se han levantado todos los parlamentarios de UPN y se han marchado de la Cámara, que es una performance sobreactuada que recuerda al gustillo que le está cogiendo Vox a abandonar el Congreso cada 2x3. En el Ayuntamiento de Pamplona, UPN ha anulado un pleno que estaba previsto para hoy, evitando así que tome posesión el concejal que va a sustituir a la ministra Elma Saiz y que va a completar el grupo municipal de los socialistas. Tiene que medir bien Esparza, líder de UPN, no dejarse llevar por la ira política, tampoco por el orgullo político herido de que él hace 2 semanas estaba abriendo la puerta a que UPN se entendiera con PSN y con Navai, cuando ya por entonces cualquier persona con un poco de información sobre la política navarra sabía que la moción de censura de Pamplona era algo que podía suceder. UPN corre un riesgo político grande con esta reacción furiosa, colérica, con la que está respondiendo a su pérdida de poder municipal, porque le puede estar haciendo sin quererlo el favor de su vida al PSN, que es cohesionar a las bases progresistas, incluso a esos votantes socialistas que puedan tener muchas dudas con el darle el Ayuntamiento de Pamplona a Bildu. Pero ya no es solo insultar, llamar escoria al adversario político, incluida a la presidenta autonómica, es que es también convocar a la gente a echarse a las calles, ojo, de manera absolutamente legítima. Las manifestaciones en las calles pacíficas son legítimas siempre. Ahora bien, si en esas protestas que ha convocado UPN y a las que ha anunciado Feijóo que irá el PP, termina asistiendo también la extrema derecha, que no es descartable, si al final una manifestación contra una moción de censura democrática termina con imágenes de banderas con el águila de San Juan, navarras laureadas, cruces carlistas como las que se han visto allí en Pamplona en las manifestaciones de estos días contra la amnistía, es que no va a haber cosa que cohesione más a los votantes progresistas, incluso a aquellos votantes socialistas navarros que puedan tener muchas dudas con darle a la alcaldía de Pamplona a Bildu. En la política, como en la vida, es muy importante saber perder. Jueves 14 de diciembre, en la mesa del análisis, hoy Isabel Morillo, periodista del Periódico de España. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. El también periodista Manuel Rico, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Juanjo Álvarez, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del País Vasco. Juanjo, buenas noches. Hola, Aimar, buenas noches. Y vamos a hablar hoy con Ada Colau en Hora 25. La justicia ha vuelto a archivar una querella que presentó contra ella un fondo buitre cuando Colau era alcaldesa. La sentencia de la jueza además es dinamita. La resolución dice que este fondo la denunció a Ada Colau solo para conseguir efectos mediáticos. Así que la jueza cierra esta causa por la que Colau tuvo que comparecer en los tribunales solo 2 meses antes de las elecciones. Una vez más, Manuel Jauis, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Una vez más, todo archivado. Hoy creo que se contabilizaban 15 denuncias archivadas contra Colau y Barcelona en Comú. A principios de año recuerdo haber leído que eran más de una veintena de causas archivadas contra Podemos. A mí no me gusta hablar de ese término que está tan en vado. ¿Lo sabes pronunciar tú? Yo no me atrevo. Yo tampoco. Bueno, porque es verdad que cuando las causas se archivan al Partido Popular se habla de corrupción judicial, pero creo que el volumen no es el mismo. Creo además que este volumen de denuncias
que no tienen base contra partidos que han gobernado unos pocos años o ni siquiera han necesitado gobernar para que se les eche encima una avalancha de denuncias. Y me parece que esto hace ver dos cosas interesantes, esta diferente vara de medir. Los denunciantes saben que la acusación, cuando salta a las portadas de los periódicos, se convierte en una condena popular sin necesidad ninguna de juicio. Y los denunciantes también saben que cuando la causa se archive no tendrá casi nunca el mismo eco. Y esto es cultura popular que además la encontramos diariamente en Twitter. El bulo sensacionalista tiene un volumen 5 veces mayor que los hechos que demuestran que es un bulo y se cuenta la verdad. Porque además en estos casos la verdad siempre es mucho menos sexy, menos interesante y no sirve a la causa de turno. Y creo que estos partidos están siendo víctimas precisamente de esa estrategia. Un beso, Javois. Un bico. La derecha navarra, UPN, está contestando con enorme dureza política al acuerdo por el que el Partido Socialista le va a dar la alcaldía de Pamplona a Bildu. Hoy, en el Parlamento navarro, hemos escuchado un ataque que trasciende claramente lo político. El presidente de UPN, Javier Esparza, ha llamado escoria a los dirigentes socialistas que estaban allí, incluyendo a la presidenta de Navarra, María Chivite. Vamos a detallar cómo ha sucedido todo. Isabel Villar. No había ni empezado todavía el pleno cuando Esparza ya ha advertido a los socialistas. A nosotros, que el Partido Socialista de Navarra ni nos mire, ni nos pida apoyo. Esto ha sido en declaraciones a los periodistas. Después, ya en el pleno, ha terminado de subir el tono, especialmente contra la presidenta navarra, María Chivite. Yo no sé cómo no vomita por las noches. No sé cómo no vomita por las noches, señora presidenta. No sé cómo tiene estómago para hacer lo que están haciendo. Vender su alma. Vender sus principios. Ha dicho de Chivite que es un títere al servicio de los intereses de Sánchez y Otegi y ha terminado llamando a los socialistas escoria. Esta dirección, la dirección de este Partido Socialista de Navarra, la dirección de este PSOE, ha demostrado con hechos que son escoria. Y voy a definir escoria. Señor Esparza. Escoria. Señor Esparza. Escoria. Pero pese a las llamadas al orden, ha acabado dando esa definición. Déjeme hablar, que estoy definiendo. Mire, alguien o algo, y esto no es ningún insulto, que no merece ninguna valoración positiva, ya que resulta dañino, vil o maléfico. Y es evidente a estas alturas que la señora Chivite y el señor Sánchez son dañinos para Navarra. Después le ha dicho a Chivite que no cuente con su formación para alcanzar ningún acuerdo y al final... A nosotros nos excluye, a nosotros nos mienten, con nosotros no cuente. Aquí se queda, señora Chivite. Y con Esparza se han ido del Pleno todos los diputados de UPN, entre críticas del presidente de la Cámara, Unai Ugalde, de Geroa y la marca navarra del PNV. Está visto el respeto que tienen ustedes al Parlamento de Navarra. Pese a que Esparza ya no estaba allí, Chivite sí le ha respondido. Luego el señor Esparza no sorprende en su intervención, sigue con la misma tónica hiperbólica, de crispación, de estridencia y de insulto. La presidenta asegura que entiende el enfado de UPN, pero... Nosotros no llamamos a la ciudadanía a las calles. Nosotros no abandonamos las instituciones democráticas y de representación de la ciudadanía. Y desde luego nosotros nunca nos dedicamos a insultar. Aunque no ha sido solo UPN quien ha cargado hoy contra Chivite, también el diputado del PP, Javier García. Ustedes ya no son de fiar, usted miente más de lo que habla. Señora Chivite, nos mintió en campaña, nos mintió aquí cuando dijo que no había acuerdos con Bildu y seguramente... Le ha respondido el secretario de Organización de los Socialistas Navarros, Ramón Alzorriz. Usted no es quien para dar lecciones a nadie. Son ustedes los amigos de los que colgarían al presidente del gobierno por los pies o los que niegan la violencia machista. Reflexionen sobre eso, le ha dicho. Los efectos de esta moción de censura en Pamplona, que es una operación que trasciende claramente lo local, están condicionando la política nacional. Hoy hemos escuchado el intento que ha hecho el presidente Pedro Sánchez por encapsular este asunto en el ámbito puramente navarro, y hemos escuchado también a Alberto Núñez Feijóo anunciando que estará el domingo en la manifestación que ha convocado UPN en Pamplona. Sohaib Nadi, buenas noches. Buenas noches. Los ecos de la moción de censura en Pamplona han llegado hasta Bruselas, donde tenían agenda tanto el presidente del gobierno como el líder de la oposición. Desde allí, Sánchez ha vuelto a ceñir el acuerdo con los abertzales en Navarra a una situación local que nada tiene que ver con la investidura. El problema está en UPN y la responsabilidad de un partido de gobierno como es el Partido Socialista, en este caso de Navarra, es desbloquear la parálisis. Argumentos que no dan por válidos. En Génova, Feijóo señala una gran mentira que solo obedece a falsedades. Esto es el pacto más miserable de todos los que ha suscrito el señor Sánchez en su carrera política. El señor Sánchez tiene a compañeros de su partido asesinados por ETA.
y ha pactado con un partido... En esa rueda de prensa, el líder del PP ha confirmado su presencia en la manifestación de este domingo en Pamplona, manifestación que pretenden capitalizar en el panorama nacional, algo que ya hicieron en la campaña del 28M con las alianzas PSOE-Bildu como baza electoral en las municipales y autonómicas. En este contexto, Aimar, las expectativas para una inminente reunión Sánchez-Feijóo se reducen y mientras desde el gobierno aprietan para abordar cuestiones pendientes como la renovación del Poder Judicial, en el PP enfrían la posibilidad de que se produzca, al menos de momento, ese encuentro. Juanjo Álvarez, quiero escuchar tu análisis de la decisión de los socialistas y de la reacción que está teniendo UPN y el PP. Pues empezaría por lo segundo, Aimar. Yo creo que el edificio de la convivencia es mucho más débil de lo que pensamos, ¿no? Y oscilar entre el cainismo y el insulto, a veces el empleo de esas formas acaba eliminando el contenido o el fondo del discurso, ¿no? Creo, en segundo lugar, leía con detenimiento el contenido del pacto. Efectivamente hay una alusión a las víctimas de ETA, ¿no? Pero yo creo que sobre esa cuestión hacer una hipérbole dialéctica comparando a Bildu con el partido nazi, no sé, yo desde luego mi mojón ético respecto a Bildu es que no basta con decir que ETA no tuvo que existir, existió. Y lo que no podemos es darle una legitimidad post-mortem a ETA. Deberían de decir que existió y que extorsionar, asesinar, amedrentar, estigmatizar al diferente era sencillamente inadmisible. Y ese es el mojón ético que todo el mundo deseamos que alguna vez lo exprese Bildu, ¿no? Ese es un elemento clave. Pero de ahí a todo lo que se está exponiendo, creo que hay un factor, Aimar, clave, ¿no? El factor temporal. Por muy mal que lo estuviera haciendo la alcaldesa, no es cierto que es el balance de 6 meses, incluso se está hablando de la legislatura anterior, ¿no? Es inevitable que ese enfado, ese cabreo tan obscenamente expuesto en sede parlamentaria de Navarra deriva del hecho de que interpretan que ese pacto ya existía y que ahora emerge, ¿no? Esa duda razonable sobre si el pacto ya existía o no puede enervar los ánimos, pero no conducir a un planteamiento tan cainita como ese, porque si ese es el espejo en el que nos tenemos que mirar la sociedad, si reclamas al termómetro de la calle para una decisión democráticamente válida, el edificio de la convivencia se tambalea, ¿no? Morillo. Pues estoy bastante de acuerdo con muchas cosas que ha expresado Juanjo, la verdad. Yo creo que ese tono cainita, hiperbólico, ese insulto escupido, dicho con las tripas, sinceramente aporta poco al debate político. Y lo que está pasando con la moción de censura de Pamplona, yo creo que tiene una profundidad que no deberíamos dejarla en el insulto o en el trazo grueso, ¿no? Yo creo que el PSOE ha movido su línea roja con esta moción de censura. Hasta hace poquísimo lo que escuchábamos de boca de los dirigentes socialistas, incluso de los socialistas navarros o vascos, ¿no? Era que Bildu estaba dando pasos, que era muy valorable pues el esfuerzo que estaba haciendo, el hecho de que pusiera el acento siempre en los temas más sociales, en las políticas más cercanas a la gente, que dejara atrás otras formas de hacer políticas que fueron muy dolorosas, muy dañinas y que estuviera integrándose en el Congreso, pero que todavía le quedaba mucho camino por recorrer. Lo que nos decían hace menos de un mes, creo que gente con voz en mando en el Partido Socialista era que Bildu todavía no estaba preparado para formar coaliciones de gobierno con el PSOE, lo que no va a ocurrir en Pamplona, pero tampoco para recibir los votos del Partido Socialista, porque tenía que condenar expresamente la violencia de ETA y hacer una autocrítica muy dura sobre lo que ETA supuso. Y esa línea roja se ha movido. Yo entiendo que la situación de Pamplona era muy complicada y que la polarización de la política ha obligado al Partido Socialista a elegir, porque en Pamplona era o UPN o Bildu. O sea, no existía la fórmula del PNV, que sí ha existido en otros muchos pactos, coaliciones, ayuntamientos, diputaciones. Con un UPN echado al monte. Quiero decir que la derecha en este país
sabemos qué tipo de oposición está haciendo. Ha habido declaraciones de dirigentes de UPN durísimas contra la amnistía. UPN. Sí, que estamos ahí todos todo el día, UPN y UPyD. UPN, ¿no? Eso, UPN, sí. Eso, perdón, es que no sé si me he equivocado, UPN. Con declaraciones durísimas contra la amnistía, saliendo a la calle y encima en una situación, en un ayuntamiento que no funcionaba, con una alcaldesa que no era capaz ni de plantear unos presupuestos. Yo entiendo que todo eso ha ayudado a mover fichas, pero es que la ficha que se mueve es muy importante. Es que de repente hemos saltado muchas pantallas. A mí me generó desconcierto, ya te digo, porque es que hace 2 semanas el discurso era que todavía quedaba mucho camino por transitar para que esto pudiera ocurrir. Acuérdate, Morillo, de cuando estuvimos tú y yo en junio en Pamplona. No quería yo ser tan explícita, Aymar. No, pero sí, vamos, fue público. Hombre, fue ya, en la ya. entrevista en la que la presidenta de Navarra, María Chivite, nos dijo allí, vamos, con el micrófono encendido, que a Bildu todavía le quedaba un recorrido ético importante por Efectivamente, pues toda esa conversación que tuvimos antes y después a mí se me ha venido a la cabeza en estos 2 días. Rico. Bueno, Juanjo mencionaba el enfado y el cabreo de UPN, que es evidente, pero y para mí es el punto esencial, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿por qué están cabreados? Porque estamos hablando del Ayuntamiento de Pamplona, ¿no? Los resultados en el Ayuntamiento de Pamplona fueron los siguientes. UPN y el PP sacaron 11 concejales y las fuerzas de izquierdas 16. En número de votos, la derecha, Navarra y Española, sacó 39.000 votos y la izquierda 56.000 votos. Sacaron 17.000 votos más. Y tú dices, ¿y por qué están cabreados? Deberían estar cabreados con ellos mismos, ¿no? Por tener una derrota tan grave en las elecciones. Pero, entonces, ¿por qué te cabreas? Bueno, pues te cabreas porque parte del problema de la derecha en este país es que considera que el poder es suyo, que le corresponde. Y le corresponde cuando gana las elecciones y cuando las pierde. Y ha habido una demostración evidente con los 3 meses que llevamos de escenificación de Feijóo de que él ganó las elecciones, que no lo entendió ni cuando Óscar Puente se lo explicó desde la tribuna del Congreso. Y este es un ejemplo más de esa situación. O sea, están cabreados porque pierden el Ayuntamiento de Pamplona, pero no, pierden el Ayuntamiento de Pamplona porque los pamploneses, democráticamente, cuando fueron a las urnas, hubo 17.000 más que votaron a la izquierda que a la derecha. Eso es el primer elemento absolutamente clave, ¿no? El segundo, bueno, pues Esparza y su discurso, pues es otra demostración de otro de los problemas graves que existe en este país, ¿no? Y es que la derecha y la extrema derecha, en Navarra, por cierto, hay 3 partidos, se presentaron 3, Vox no sacó en el Ayuntamiento de Pamplona, pero también se presentó, no sacó concejal, están formalmente divididos en 3 partidos, pero tienen ya un discurso unificado, y el discurso unificado que tienen básicamente es el de la extrema derecha, y eso es un drama para este país, porque yo creo que la gente más sensata pues confiaba hace tiempo en que el PP terminase tirando y imponiendo su discurso, ¿no? Un discurso que en teoría pues iba a ser más moderado. Pero lo que estamos viendo en los últimos tiempos y sobre todo después de la derrota en las elecciones generales de Feijóo es que caminamos ahí también a toda velocidad hacia un discurso unificado, y es el discurso de la extrema derecha. Yo no creo que nadie pueda distinguir el discurso de hoy de Esparza, hablando, bueno, en fin, de escoria, de ninguno de los discursos de los líderes de Vox. Es el mismo. No creo que nadie pueda señalar una diferencia. Y el problema es que ese discurso de la extrema derecha es, por ponerlo en palabras que se acaban de escuchar aquí, es un discurso dañino, vil y maléfico, ¿no? Y eso es un drama para España, claro. En fin, Feijóo pues también se unió a las hipérboles, ¿no? El pacto más miserable. A ver, yo de verdad que creo que todos los días el discurso de España se rompe, Navarra se vende. Navarra, sabes que lleva, bueno, sabes tú, Aymar, y la audiencia, lleva 3 décadas vendiéndose Navarra, ¿eh?
todo es miserable, todo es una humillación a España. Recuerdo todo, perfectamente cubrir allí, en el paseo de Sarasate de Pamplona, una manifestación con el PP al frente diciendo Navarra se vende. Estamos hablando de 2006 o 2007. Bueno, lleva 20 años vendiéndose. Bueno, por fortuna nadie la compra o se recompra y la vuelven a vender luego. Bueno, quiero decir, es tan hiperbólico, es tan... Pues ahora todo es miserable, todo es una humillación. A ver... los pactos más miserables en democracia. En este momento hay dos partidos que tienen, digamos, un problema con la herencia recibida. Vamos a plantearlo en estos términos, ¿no? Que son Bildu y Vox. Pero Bildu, y yo comparto con Juanjo que hay, bueno, porque también lo ha mencionado Isabel, que debería haber dado pasos, bueno, pues mucho más acelerados en lo que es lo que fue y lo que supuso el terrorismo de ETA. Y ha cometido errores recientes, como aunque luego lo retiró de las listas, haber incluido a exterroristas con delitos de sangre, pero Bildu no está haciendo una reivindicación de ETA. Y Vox sí hace una reivindicación del franquismo, ¿no? Entonces, de los dos partidos que en España tienen problemas con la herencia recibida, vamos a decirlo así, hay uno que no va todo lo rápido que nos gustaría, a lo mejor, en la dirección de la condena de lo que supuso ETA. Pero es que hay otro que no es que no vaya en esa dirección, es que va en la contraria. Va en dirección al 75 de nuevo y va en la dirección de hacer apología del franquismo. Es un partido con un discurso antifeminista brutal, con tintes de racismo, que esta misma semana dijo que bueno, pues que muchos españoles lo que deseaban es que el presidente del gobierno estuviese colgado, ¿no? Entonces, a mí el ranking de lo más miserable creo que no aporta nada en política, pero desde luego si Feijóo quisiera hacer un ranking de miserable, yo creo que es fácil para la mayoría de los españoles saber cuáles son los pactos más miserables en política, que serían aquellos con los que reivindican una dictadura criminal. Juanjo. Sí, pero además en la vida también se conoce a los partidos y a las personas en las derrotas, ¿no? Y yo creo que en el fondo eso muestra su incapacidad política y el autoaislamiento en el que se ha ubicado la derecha navarra, ¿no? Pero además, insultando como ha insultado, que tiene cierto parangón con lo que el 2015 hizo Barcina cuando llegó Geroa Bai, que no era exactamente Bildu, obviamente, ¿no? Pero emplearon términos muy, muy similares, ¿no? Pero me refiero a que recurrir a eso... Barcina, vamos a ubicar a los oyentes. Yolanda Barcina fue exalcaldesa de Pamplona y expresidenta de la Comunidad Foral. Eso es, y perdió la presidencia llegando Geroa Bai con Uxue Barkos. Y en aquel momento se emplearon los términos similares. Pero en realidad cuando tú insultas a tu adversario político, insultas a las decenas de miles de votantes que han votado a esos partidos, ¿no? Sobre los votantes hay una cosa... perdona, Juanjo, pero Enrico, hablabas de los miles de votantes. Claro, a mí me ha surgido una reflexión, y creo que es una duda legítima. Si los 15.800 votantes que ha tenido el Partido Socialista en Navarra, en Pamplona, habrían votado los 15.800 al Partido Socialista si llegan a saber que con su voto se iba a hacer alcalde a Joseba Sirón de Bildu. Pues probablemente todos no. Igual que no todos los votantes a lo mejor del PP en Extremadura hubiesen votado al PP si llegan a saber que pactaban con la extrema derecha. Probablemente todos no. Pero es que lo primero que tiene que hacer uno, yo creo en general, en la vida, los partidos, los individuos, cuando ocurre algo, es hacer una reflexión sobre qué has hecho tú si ha salido algo mal. Por lo tanto, la reflexión que tiene que hacer UPN, principal, creo yo, es por qué han sacado 11 diputados, entre ellos, 11 concejales, entre ellos y el PP, 9 UPN, 2 el PP, y los otros partidos han sacado 16. Esta moción de censura en Pamplona, la decisión del PSOE de darle la alcaldía a Bildu, ha impactado hoy hasta en el debate en el Parlamento andaluz. El presidente Juanma Moreno se lo ha espetado así al líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas. Lo que ha pasado ayer mismo con Bildu en Pamplona, rompiendo un discurso estratégico y profundo del Partido Socialista de Euskadi. Y sin embargo ahora lo rompe y lo pulverizan simplemente por ceder la alcaldía a Bildu y por cumplir una vez más con el acuerdo de ambición del señor Sánchez para la presidencia del gobierno. Usted ha sacado aquí un tema que es una moción de censura en Navarra.
Usted viene aquí hoy a pedirme a mí cuentas, a mi partido, sobre una moción de censura después de haber presentado en Mijas o en Arenas del Rey 2 mociones de censura en Arenas del Rey para que gobierne con alcalde el partido de Vox. Hombre, por favor. Usted verá razonable, señor Espada, que compare la moción de censura de Mijas y la moción de censura de Pamplona. No, oiga, mire usted, pero ¿qué es Bildu que no colabora en el esclarecimiento de muchos de los asesinatos que todavía hay, que son herederos de una banda terrorista que hizo mucho daño y mucho sufrimiento a su partido político? Es inconcebible. Morillo, tú estabas allí, lo has escuchado en directo. Sí. Sí, estaba muy bien hecho los cortes, vamos, resume perfectamente con la lo firma que... Hora 25, Morillo. Hombre, pues la habéis bordado. No esperaba menos. Ya se veía venir lo que iba a ser el pleno, lógicamente. Esa suerte tiene el presidente de la Junta de Andalucía, que se examina cada 15 días de su gestión y al final de lo que se acaba examinando es Espada de los pactos de Pedro Sánchez. Esa es la realidad de la mayoría absoluta de la política andaluza, ¿no? Es verdad que desde que ha entrado Moreno, que ya estaban las teles preparadas y le han hecho la pregunta, tenía claro lo que iba a decir de Bildu y un discurso que ha repetido en varios momentos de qué pena que el PSOE está desaparecido, donde necesitamos en España un PSOE de centro izquierda templado, ese PSOE que yo tanto he admirado, por lo que vos le dice que es socialista. Bueno, pero es una manera de... Rico seguro que dirá que es un demagogo, porque eso le encanta él decirlo. A mí cada vez que lo oigo utilizar esa manera de expresar ese PSOE al que tanto he admirado, ese PSOE que fue estupendo, que ayudó a cambiar este país, cuando el PP ha dicho toda la vida barbaridades del Partido Socialista en Andalucía. Pero bueno, Espada finalmente ha caído, porque yo creo que Espada no tenía en ningún momento que entrar a explicar los pactos de Bildu en Navarra, del PSOE con Bildu en Navarra, y por supuesto creo que suena ridículo compararlo con una moción de censura en Arenas del Rey, que es un pueblo de 1.800 habitantes en Granada, o una moción de censura en Mijas. Sinceramente, creo que no es equiparable y que es una manera un poco torpe políticamente de rebatir al presidente de la Junta, que está muy cómodo en el foco nacional y hablando de Pedro Sánchez, pero bueno, esto es lo que hay. Y sí que es verdad que después el PP ha estado preguntándose, o sea, Moreno preguntándonos que si sabíamos, como si nosotros habláramos con Pedro Sánchez, claro, que iba a pasar en el Ayuntamiento de Vitoria y en la Diputación de Guipúzcoa. Claro, el PP siente que ellos han dado el Ayuntamiento de Vitoria al Partido Socialista y que gracias también a los votos del PP de Feijóo, PNV gobierna en la Diputación de Guipúzcoa. ¿Y qué van a hacer? ¿Quitarle ese apoyo al PSOE bueno, para que gobierne Bildu? No, pero claro, se preguntan si el PSOE no los va a traicionar y va también a romper este tipo de acuerdos, ¿no? Claro, mientras que Pedro Sánchez insiste en encapsular esta Pamplona, el PP lo que viene a intentar extender a que poco más o menos que ya que el PSOE y Bildu van de la mano en todos los municipios donde puedan ir de la mano, cosa que hasta ahora el PSOE ha dejado claro que no va a ocurrir, ¿no? A mí... dice Isabel, es una manera torpe de contestar, ¿no? Con Mijas. Yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que es una muestra de lo torpes o bueno, a lo mejor de cómo deberíamos centrar también los medios el debate político, ¿no? Uh-huh. Al presidente andaluz, ¿por qué le pagan? ¿Porque vaya bien Mijas o Pamplona? Porque está en el Parlamento, porque dice, bueno, no es una intervención de un político del sitio que sea, pero en el Senado, vale, pero en el Parlamento andaluz. ¿Por qué en el Parlamento andaluz no tiene más peso Mijas, que creo que es una población de que tiene 80.000 habitantes, uh-huh, que Pamplona, que tiene pues 198.000, 200.000? Pues digo, tendrá que estar mucho más preocupado por Mijas que por Pamplona, ¿no?
Bueno. No, yo digo, yo creo será un sí rotunda la respuesta. La respuesta no será bueno, la respuesta será por supuesto que sí. O sea que a mí me parece un verdadero escándalo. Ya sabes, Morillo, lo que tienes que contestar. No, claro, me parece un verdadero escándalo. Sí, gracias, Morillo, no seas demagoga. Me parece un verdadero escándalo que el presidente andaluz en el Parlamento andaluz, porque dices, no, está de visita en la Plaza del Castillo o está en el Senado. No, en el Parlamento andaluz el presidente andaluz se dedica a hablar de Pamplona y no de Mijas, donde ha impulsado una moción de censura, se acaban de hacer con la alcaldía, con el voto de los señores que proponen colgar a Pedro Sánchez. Sinceramente, me parece un escándalo. A ver, Morillo, ¿algo más que aportar de esta derivada andaluza? No, porque creo que o sea, entiendo lo que plantea Rico, sí. pero creo que entrar en su marco de debate de las mociones de censura y tal, pues no aporta nada al PSOE, sinceramente, porque entre otras cosas, pactar con Vox para muchos andaluces pues será desconcertante, pero te puedo asegurar que hay muchos votantes socialistas que pactar con Bildu todavía no lo digieren. Juanjo, esa es la realidad. Sí. Tú que estás desde Euskadi, que vives allí, te quiero trasladar una pregunta que nos planteábamos ayer aquí en la mesa, y es ¿hasta qué punto el PNV debería estar preocupado? Porque claro, el PSOE ha pasado con esto una pantalla, que es la que hasta ahora le llevaba a no hacer pactos que beneficiaran a Bildu, mientras el PSOE ha mantenido ese criterio. No le ha quedado otra que pactar con el PNV en el gobierno vasco, en las diputaciones, en las principales alcaldías, pero si a partir de ahora el PSOE sí considera válido llegar a pactos con Bildu que supongan poner a Bildu al frente de las instituciones, como es el caso de Pamplona, el PNV ya no es el único socio posible para los socialistas. Sí, de hecho esa geometría variable ya ha existido en la legislatura anterior en ayuntamientos muy importantes como Irún o Eibar, que poblacionalmente son muy importantes dentro, por ejemplo, de Guipúzcoa, ¿no? Preocupación, lo que sí creo es que es evidente que esa urgencia en la que Eneko Andueza, el candidato al Lehendakari del Partido Socialista de Euskadi, ha encapsulado, como muy bien decías tú, en Navarra, para decir, yo no voy a hacer nunca candidato a un Lehendakari, a un miembro de Bildu, igual puede ser al revés. ¿Qué ocurre si Bildu saca más escaños de los 75 en el Parlamento Vasco que el PNV y suma con el Partido Socialista para la investidura y le propone la lehendakaritza al Partido Socialista? Eso puede ocurrir. Y entonces no estaría faltando a la verdad, pero puede ocurrir. Y es un esquema factible. ¿Qué ocurre? ¿Tú lo ves? Que ocurre es que entonces no, porque la legislatura española salta por los aires, porque el PNV deja de apoyar. Y es la moción de censura de Rajoy al revés. Por lo tanto, preocupación, no sé si la hay. También ha dicho, creo, Andoni Ortúzar, que mejor no tocar aquello que funciona, refiriéndose al pacto PSOE o Partido Socialista de Euskadi y PNV, pero es evidente que esa posibilidad de extrapolar un acuerdo de ese tipo a Euskadi, donde previsiblemente habrá elecciones en marzo, no es algo desdeñable, por mucho que Andueza intente ahora decir eso en una clave también electoral, por lo que tú decías respecto de los votantes, ¿no? Pero creo que también la democracia es un sistema de confianza a plazos. Habrá que ver si en Navarra la gente posteriormente va de nuevo a dar confianza. Y también creo que se está apareciendo el recurso a todo lo que tiene que ver con Bildu, a ese lema de un politólogo americano que decía que cuando un político no sabe de qué hablar, recurre a la bandera. Pues aquí recurrimos a este elemento que es socorrido y que te permite ubicarte en el terreno de lo identitario, de la bronca, de lo estéril, ¿no? De todo lo que no exija un debate más constructivo, pero eso es lo que tenemos, ¿no? Hora 25. La ONU acaba de advertir de que la mitad de la población de la Franja de Gaza, la mitad, se está muriendo de hambre. Y que 9 de cada 10 personas no están comiendo lo suficiente allí en Gaza. Esto lo ha dicho hace unos minutos el subdirector ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, que es Karl Schau. La situación es cada vez más desesperada y caótica. La mitad de la población en la Franja de Gaza se está muriendo de hambre y 9 de cada 10 personas no están comiendo lo suficiente. No están comiendo todos los días ni saben cuándo van a tener acceso a la siguiente comida. Lo que ves es que hay miedo, lo ves en los ojos de la gente y lo escuchas cuando hablas con ellos. Muchas preguntas, mucha confusión sobre lo que va a suceder a continuación. Este señor no es un activista, este señor no es una ONG, este señor es la ONU. Naciones Unidas, es el subdirector ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Y dice que la mitad de la población de la Franja de Gaza se está muriendo de hambre. Y a pesar de que
el principal socio que tiene Israel en el mundo, que es Estados Unidos, le está mandando mensajes cada vez más claros de que no puede seguir apoyando por mucho tiempo esta salvajada que está haciendo Netanyahu. A pesar de eso, él, el primer ministro israelí, ha difundido a última hora de hoy un mensaje de vídeo en el que dice que no va a parar hasta lo que él llama la victoria completa en Gaza. Ángel Villascusa. Mientras el número de muertos en los ataques israelíes se acerca a los 19.000, Estados Unidos trata de negociar un cronograma para poner fin a la ofensiva a gran escala en la franja, a pesar del apoyo férreo que Washington ha demostrado en las Naciones Unidas a su socio en las últimas semanas. La administración Biden y Netanyahu difieren en público sobre, por ejemplo, quién tiene que asumir el control del enclave cuando todo acabe. Hoy ha estado de visita en Tel Aviv Jake Sullivan, que es el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, y aunque ha trascendido poco de esa reunión con el primer ministro, según la prensa estadounidense, el gobierno de Biden le ha pedido a Israel que ponga fin a esta campaña terrestre a gran escala alrededor de fin de año, dicen, y que pase luego a ataques más concretos. Pero Netanyahu, tras ese encuentro, ha dicho que están más decididos que nunca a continuar y a ganar, a llegar hasta el final, hasta la victoria completa. Y mientras se discute cómo o cuándo poner fin a esta guerra, las Naciones Unidas siguen alertando un día más, día tras día, de la situación insostenible que viven los gazatíes. El hambre es algo que la gente en Gaza no había conocido antes, pero el hambre ha llegado en estas últimas semanas y nos encontramos con más y más personas que llevan sin comer 1, 2 o 3 días. Gaza ya no es un lugar habitable. Esto defendía el jefe de la UNRWA, Philip Lazzarini, que ha sido muy claro: en Gaza ya no se puede vivir. Manuel Ollé, profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad Complutense de Madrid. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Desde el punto de vista del derecho penal internacional, ¿existe una definición para lo que está haciendo Israel en la franja? Pues, hombre, todo es, lógicamente, depende de muchísimos matices y elementos, ¿no? Pero cada vez parece que la intención por parte de Israel es la de exterminar y la de eliminar. Si fuera así, lógicamente, estaríamos ante un crimen de genocidio, más allá, lógicamente, de los crímenes de guerra, que esos son indiscutibles en este momento. ¿Qué se entiende por genocidio? ¿Qué, no sé si es la palabra, pero qué requisitos tiene que cumplir una acción militar para que podamos definirla como genocidio? El genocidio es, como digo, es difícil de probar, pero es muy fácil de definir, por lo menos desde el punto de vista teórico, ¿no? Es la destrucción de un grupo humano, en este caso sería del grupo de los palestinos. El delito lo que trata de proteger es que no desaparezcan grupos humanos, nacionales, raciales, étnicos o religiosos. Cuando se comete estas conductas, el sujeto no se basa tanto, el sujeto, el delincuente, el criminal que lo comete, no piensa, no se basa en la persona individualmente, sino en su pertenencia al grupo. Y eso le inviste de una finalidad determinada. Y la finalidad es con el ánimo de exterminarlo, es decir, extermina, asesina, masacra, le somete a condiciones de destrucción física porque pertenece a ese grupo, porque el objetivo final es la destrucción del grupo. Dicho de una forma, si ahora alguien va por la calle y mata a un blanco, pues porque le tiene manía, por lo que sea, no sería genocidio. Pero si lo mata porque pertenece precisamente al grupo racial de los blancos, es genocidio, porque lo que pretende es exterminar a los blancos, ¿no? Los indicios que van llegando a las declaraciones el otro día del ministro, si mal no recuerdo, de defensa de Israel, hombre, decir que los palestinos eran animales humanos, no son palabras son palabras que denotan lógicamente una especial intencionalidad contra la población palestina. Manuel Ollé, profesor de Derecho Internacional de la Complutense de Madrid, gracias. A ustedes, buenas noches. Juanjo Álvarez, catedrático de Derecho Internacional, analista de Hora 25. ¿Cuál es tu criterio? ¿Estamos ante un genocidio? Es verdad que es difícil conceptuar ese hecho como auténtico delito con pruebas, ¿no? Cabe recordar que se dijo por la Corte Penal Internacional que no hubo genocidio entre Bosnia y Serbia, ni uno ni otro, que hubo comportamientos genocidas, pero que no hubo genocidio, cuando era evidente que lo hubo, ¿no? En esa barbarie que supuso la guerra de los Balcanes, ¿no? En este caso,
Para mí es clarísimo que hay vulneración de 3 de las convenciones de Ginebra, que hay delitos de lesa humanidad, que puede ser genocidio y que hay crímenes de guerra. El verdadero problema, el verdadero drama, el primero es el que se está viviendo, ¿no? El segundo es cómo la guerra hermana a 2 dirigentes, el presidente ruso y el primer ministro Netanyahu, ambos protegidos por la gobernanza del sistema de Naciones Unidas. El veto de Estados Unidos impide romper la impunidad con la que se está cometiendo lo que se está cometiendo, y el propio veto, el autoveto de Rusia, impide el reproche del Consejo de Seguridad. Eso es lo que tiene que acabar. No puede ser que el derecho humanitario esté pendiente de un veto, ¿no? Y tampoco, lo hablábamos algún día, Aymar, del maniqueísmo, ¿no? De pensar que esta crítica significa estar del lado de Hamás, ¿no? No somos tan inmaduros ni tan infantiles como para soportar un criterio de este tipo, ¿no? Pero es tan evidente lo que está ocurriendo. Yo creo que va a acabar, supuestamente una guerra se gana o se pierde, pero a veces puedes tener una victoria táctica y una derrota estratégica, no solo la del prestigio, sino la de tu propio futuro político, el de Netanyahu, y el de los objetivos, porque si os dais cuenta, hay una dimensión de dominicalidad, de propiedad, y la propiedad incluye las personas que están allí, como si pudieras hacer de esa manera un desafuero tan bárbaro, ¿no? Según el Centro de Estudios por la Paz, entre 2000 y 2022 España exportó material de defensa a Israel por valor de 139 millones de euros y le ha comprado material y programas de defensa a Israel por muchísimo más dinero. Ada Colau, buenas noches. Hola, buenas noches. Ustedes, los comunes, han impulsado en el Ayuntamiento de Barcelona una petición que ha salido adelante para reclamar al Gobierno central, al Gobierno de España, que imponga un embargo total, bidireccional al comercio de armas con Israel. Exacto, sí. Nos parece una cuestión de mínimos con la barbaridad que estamos viendo y que ahora estabais describiendo muy bien, ¿no? Que podemos hablar de intento de genocidio y de exterminio de población, de miles de víctimas civiles inocentes, que no son terroristas, ni son guerrilleros, ni son soldados, son población civil, más de 7.000 niños y niñas. Me parece que lo mínimo es exigirle a todas las democracias, empezando por la nuestra, que haya un embargo de armas. ¿Cómo se puede justificar que se estén comprando armas que el propio Israel presume de que las ha ensayado y probado con la población civil palestina? Es que me parece que atenta a toda moralidad, principio ético y, por supuesto, a las normativas internacionales basadas en el régimen de derechos humanos. Señora Colau, le llamamos porque hoy se ha confirmado el archivo de una denuncia que un fondo buitre presentó contra usted, contra su equipo, una denuncia por delitos de coacciones, extorsión, prevaricación, infidelidad en custodia de documentos, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, usurpación de atribuciones, medio código penal le estaba metiendo a usted. Mucha literatura. Sí, tuvo que acudir a los juzgados como investigada 2 meses antes de las últimas elecciones y ahora la jueza confirma que no ha habido ningún delito. Y lo comentábamos al inicio de Hora 25, que la resolución de la jueza es muy dura. Dice que el hecho de que este fondo se querellara contra usted no puede sino, y esto ya es literal, no puede sino obedecer a fines ajenos al del procedimiento penal, que es conseguir el efecto mediático que supone involucrar a un político en un procedimiento penal conociendo que no tuvo ninguna participación en los hechos, simplemente porque no le eran favorables al denunciante las políticas de vivienda que usted impulsó durante su mandato. Esto lo dice la jueza. No sé qué sensaciones ha tenido, señora Colau, le ha generado el leer esta resolución de archivo. Claro, pues bueno, yo le agradezco a la jueza la claridad de sus palabras, ¿no? Porque es poco habitual y la verdad es que se agradece, ¿no? Pero cómo debe ser de evidente para que una jueza, ¿no?, a la que no conozco, pues lo diga así de claro. Y de hecho sabemos además que no es un hecho aislado, que esta es una de las 15 que llevamos archivadas, ¿no? Por lo tanto no es un hecho aislado, sino que ha sido un hecho que se ha ido reiterando, que no había pasado con ninguno de los alcaldes que me habían precedido. Así ha sido con nosotros, ¿no?, que ha empezado esta guerra de fake news, de esta guerra judicial, que formaba parte de una campaña de desprestigio generalizada y de intentar parar unas políticas que no se habían hecho antes y que por primera vez pues enfrentaban a los especuladores para defender el derecho a la vivienda, que se enfrentaban pues a una multinacional que tiene el agua privatizada y nosotros queríamos plantear el debate sobre la gestión pública del agua. Y todo eso que no se había hecho antes y ahora se ha hecho con nuestro gobierno, pues generó en que
esos grandes intereses económicos, ¿no? Que no estaban acostumbrados a tener una autoridad democrática que les ponía reglas del juego, ¿no? Y que les ponía límites, pues lo que no podían ganar a través de las urnas lo intentaron paralizar a través de los juzgados. Y esto no es nuevo, es esto que se llama lawfare y que se habla últimamente, que en nuestro país también lo ha sufrido Podemos, ¿no? Y otros partidos y colectivos, y que, bueno, han habido casos incluso mucho más graves en otros países, ¿no? Como en Brasil, por ejemplo, pues la persecución del presidente Lula, de la presidenta Dilma Rousseff, que tenía también estas características. Entonces, eso también para decir que, claro, cuando te llega el archivo puedes sentir el alivio personal, pero es que esto no es un tema personal, esto es un tema colectivo, es un tema de calidad democrática, es un tema de que se está usurpando, ¿no? la soberanía democrática cuando se utiliza con fines privados y poco claros por ser suave. Pues se utiliza la justicia, que es un recurso público que se paga con dinero público, los jueces, los fiscales, los juzgados, ¿no? Todos esos son recursos públicos que se están mal utilizando para intentar influir o para intentar detener las políticas democráticas, en este caso las que impulsábamos en Barcelona. Y lo consiguen, porque generan ruido, porque consiguen que yo vaya a declarar en plena precampaña electoral. Y al final los resultados fueron muy ajustados en las elecciones. Entonces, claro que te preguntas, ¿no? Y dices, bueno, pues si nos quedamos a 141 votos del partido que ya está en la alcaldía, que es el Partido Socialista, solo 141 votos, pues eso, los resultados podrían haber sido diferentes si no hubiera habido toda esa guerra judicial y de desprestigio, ¿no? Entonces, eso ya no es un tema ni individual ni de mi partido, es un tema de calidad democrática que creo que en algún momento se tiene que poder plantear cómo se aborda. Ada Colau, gracias por atender la llamada de Hora 25. Buenas noches. Buenas noches. Morillo, es difícil sostener que no ha habido intentos burdos de utilizar la justicia por parte de distintos actores, pero para boicotear la acción política de determinados partidos. Sin duda. Lo que pasa que a mí oír a la señora Colau hablar de lawfare cuando hay 15 querellas y denuncias archivadas y una jueza que en este último archivo ha dicho con absoluta rotundidad y negro sobre blanco que lo que estaba intentando hacer este fondo buitre no tenía ni pie ni cabeza. O sea, eso no es lawfare, eso es un uso de la justicia por parte de los políticos que debería haber parado hace mucho tiempo, una judicialización de la política que desde luego ha empozoñado la vida política de este país en los últimos años muchísimo, pero no hay una connivencia en el caso de la señora Colau, no hay una connivencia de la justicia con todos estos burdos intentos. Al revés, la justicia lo ha parado todo. Pero el lawfare, por lo que yo he estado estudiando estos días, no es solo porque la justicia como tal, con los jueces estén involucrados, sino que es la mala utilización de la justicia, una utilización espuria por cualquiera de los actores que intervienen en la justicia, ¿no? Con el fin de perjudicar políticamente a alguien. De todas formas, si me permitís introducir un elemento nuevo, pero para mí fundamental en este asunto, ¿no? Que es, ¿qué pasa? No ya qué es el lawfare, si le afectó el lawfare, sino qué pasa cuando con aquellos que lo practican, ¿no? Porque yo creo que entre la ciudadanía se empieza a extender la idea, yo creo que con razón, de que igual que en otros ámbitos quien actúa mal termina pagando, o en muchos ámbitos es así, desde luego en la vida diaria de los ciudadanos casi todos. Con los jueces no pasa nada. Vamos a recordar qué ocurrió muy brevemente con este procedimiento. El Fondo Buitre presenta la querella. La jueza la inadmite porque no ve indicios de delito. La Fiscalía apoya la inadmisión y la sección octava de la Audiencia Provincial de Barcelona obliga a readmitir, porque dice que si los hechos fuesen ciertos, sí serían delito. Claro, lógico, si fuesen ciertos serían delito, eso lo sé hasta yo. Estos señores que han obligado a readmitir, ¿qué pasa con ellos? Porque claro, el auto de la jueza, a quien le está mandando un mensaje tremendo, es a esos magistrados que le obligaron a readmitir. Lo que está diciendo esa jueza es que ella tuvo, porque es así,
que citarla a declarar antes de las elecciones y tuvo que hacer unas pruebas porque se lo ordenaron los magistrados de la Audiencia Provincial. Y mi pregunta es, ¿los magistrados de la Audiencia Provincial van a dar alguna explicación ante ese auto o no? Aquí hay una serie de magistrados que pueden hacer lo que quiera y pase lo que pase, a ellos no les ocurre nada. El juez que tuvo 3 años y medio abierto una causa contra Podemos disparatada, vale, ha terminado cerrando todo, pero no hay ninguna responsabilidad. Juanjo, como catedrático de Derecho Internacional, sé que no es tu especialidad exactamente, pero sácanos de dudas a Morillo y a mí, que teníamos diferentes concepciones de lo que es lawfare. ¿Es la utilización, la instrumentalización de la justicia con fines políticos, pero tiene que hacerla un juez, o con que la haga una de las acusaciones o la fiscalía también se consideraría lawfare? Sí, el concepto politológico y jurídico de guerra jurídica, que es la traducción literal del inglés, incluye la utilización torticera de la vía judicial. No una prevaricación judicial, no una sentencia dictada a sabiendas por una orientación ideológica, que es otra cosa, ¿no? Yo creo que se está hablando en general muy alegremente de ello, pero nuestro sistema procesal es tan doblemente garantista que permite este tipo de abusos. Cuando tú pones una querella contra alguien, la querella se admite a trámite. Ha pasado inadvertido, pero hablando de Navarra, Manu Ayerdi, el anterior consejero de Industria, cuya principal defensa hubiera sido leer a la economista Machucato cuando habla del Estado emprendedor, porque lo que hizo fue proponer unas ayudas públicas para un sector en el que el mundo privado todavía no veía beneficios, salió mal. Le pusieron una querella, ha tardado 3 años. Se cargaron su carrera política. Exactamente, pero yo creo que ese no es un caso de lawfare, eso se puso por cierto, por UPN, se puso la querella, legítima y lícitamente. Tenemos el problema de la lentitud de la justicia, y también es cierto que la discrecionalidad técnica de una instrucción permite abrir, cerrar, extender, alargar, hacer sobreseimiento provisional, definitivo, y ahí es donde pueden entrar razonables dudas, ¿no, Isabel, de cómo se está empleando, pero el concepto no incluye. Yo creo en la justicia y en los jueces. Cuanto más arriba estés, más politizado está. Pero los jueces son unos funcionarios que después de una media de 3 años de carrera cobran muy poco dinero, no llegan ahí para enriquecerse, llegan para hacer su trabajo, ¿no? Tienen su ideología, pero si dejan de lado su imparcialidad una vez, es como un profesor que regala un día un aprobado, ¿no? ¿Con qué legitimidad? Salvada la enorme distancia entre una cosa y otra, ¿no? Entonces yo creo que tampoco podemos condenar a la justicia que está siendo objeto de vaivenes políticos, ¿no? Y decir, y tú también, ¿no? Como ha ocurrido con Monago, seguramente lo podremos comentar, ¿no? Ahora, ¿no? Sí, ahora vamos con ello. Morillo. Sí, yo entiendo que la lawfare implica cierta connivencia de los jueces. Si no, yo no veo la lawfare por ningún sitio. O sea, sé que, no voy a discutir con Juanjo, que sabe muchísimo mejor lo que es la lawfare, ni siquiera contigo, Aymar, que parece ser que has estudiado tanto, pero... Vete por ahí, Morillo, vete por ahí. No, hombre, pero para mí todo lo que dentro de lo amplio, vago que es el concepto, y que a veces, no sé, tenemos una idea de lo que ha pasado en muchas democracias latinoamericanas que a mí me parece que es incomparable con la situación de España. Nuestro sistema judicial es muy garantista y por eso a mí que un juez abra una investigación no me parece reprochable. Efectivamente, que la abra, que se cierre y que la vuelva a reabrir ya me parece sospechoso, pero creo que los jueces en España habrá alguno que prevarique, pero además hay mecanismos y garantías para que lo hagan se reciban su castigo, sean condenados, incluso pueden ser apartados de la carrera judicial. Cuando yo entiendo lo que es la lawfare, todos esos mecanismos no existen, sinceramente, pero bueno, a lo mejor, seguramente estaré equivocada. Venga, seguimos en Hora 25, vamos a estudiar todos juntos esta noche. Manu Carreño, muy buenas noches. Hola, Aymar Bretos. A punto de abrir el larguero. A punto de abrir el larguero. Ha habido 2 partidos de Europa League. Acaba de terminar el Betis en casa contra el Glasgow Rangers. Ha perdido 2-3 y queda fuera de la Europa League el Betis. Pasa a jugar la Conference League. Atacazo para los verdiblancos con el que nadie contaba. Y un rato antes ha jugado el Villarreal, que ha ganado 2-3 en Francia al Rennes, y el Villarreal se clasifica. Así que nos queda solamente un equipo español en la Europa League. Luego hablaremos de eso. Y también, entre otras cosas, de la resaca del Barça,
clasificado, pero después de la derrota contra el Amberes en una crisis muy importante. A ver qué pasa con Xavi. Y también del revuelo que hay en la previa del Real Sociedad Betis, que como sabes, aficionados del Betis compraron entradas en los últimos 2 años y luego se las pasaron a ultras del Frente Atlético. La última medida de la Real es no vender ni una sola entrada a ningún bético. Luego escuchamos a Perribay lo que ha hecho en la Junta General de Accionistas y hablamos de este conflicto. Hasta luego, Manu. Adiós, Aimar. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. Seguimos recomendando ropa para la lluvia, impermeable, paraguas para el Cantábrico más oriental, Cantabria, el País Vasco, también norte de Burgos, así como de Navarra y a ratos en La Rioja y también en los Pirineos. Chubascos, es decir, que tampoco estará lloviendo todo el rato, pero cuando se presenten descargarán con intensidad. Y en la mayor parte del país, pues la ropa que hoy nos ha servido para superar el frío de la mañana, pues mañana igual, incluso va a hacer un poco más de frío, heladas en gran parte del interior, pero durante la tarde, al sol, el ambiente será más o menos agradable, no en el interior, sí en puntos costeros, ya que en el Mediterráneo, también en Canarias, las máximas mañana se moverán entre los 15 y los 20 grados. Hasta mañana, Jordi. Que vaya bien. Y nos vamos en directo a Bruselas porque la Unión Europea ha superado a última hora de hoy el veto que está imponiendo Hungría para abrir negociaciones con Ucrania para su adhesión. El de la adhesión es un proceso muy largo, puede llevar años, pero más allá de cómo termine, el de esta tarde es un gesto político importantísimo porque el húngaro Viktor Orbán, que es el líder europeo más cercano a Putin, había llegado al Consejo de hoy diciendo vamos a vetar que se negocie con Ucrania para que Ucrania entre en la Unión Europea. Finalmente, visto que se estaba quedando que se ha quedado absolutamente solo, en lugar de votar en contra, que eso habría hecho saltar por los aires toda la votación porque hace falta unanimidad para iniciar negociaciones de adhesión a la Unión Europea, lo que ha hecho Orbán ha sido salirse de la votación y por la vía de los hechos levantar el veto. Allí en Bruselas está Beatriz Ríos. Bea, buenas noches. Buenas noches. Sí, parecía imposible hace unas horas, pero la negociación y las presiones sobre Orbán en los últimos días han dado sus frutos. A media tarde, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, rodeado por una nube de periodistas, ha anunciado la apertura de negociaciones con Ucrania. Al pueblo ucraniano estamos de vuestro lado, decía Michel, que insistía en que la decisión de los líderes era extremadamente importante para la credibilidad de la Unión Europea. Lo harán formalmente, eso sí, cuando Kiev cumpla todas las condiciones que marcó la Comisión Europea en su informe del pasado mes de noviembre. Esa decisión se ha tomado por consenso, pero ha sido posible gracias a la abstención de facto de Hungría, porque, como decías, Viktor Orbán se ha ausentado durante el voto, según fuentes comunitarias, de manera momentánea y pactada. Y él lo ha confirmado en un vídeo. En ese mensaje, el primer ministro húngaro decía además que la decisión no tiene sentido y que Hungría mantiene su posición. Lo que está aún sobre la mesa, eso sí, son los 50.000 millones de euros de ayuda a Ucrania. A esta hora los líderes siguen reunidos haciendo números en Bruselas. Juanjo Álvarez, catedrático de Derecho Internacional, esta noche te tengo pluriempleado. ¿Esto es legal, el que para evitar que se rompa la unanimidad un señor que ha declarado que iba a votar en contra coja y de forma pactada se salga unos segundos de esa votación? Se ha hecho en alguna otra ocasión. Recuerdo cuando el Reino Unido se oponía en la época de los déficits, se hizo algo similar. Como no es un veto no votar, pues es un juego diplomático y en realidad mantiene, ambas partes consiguen lo que se desea, porque en última instancia dentro de X años, cuando se vote eventualmente esto, el veto puede activarse. Yo creo que ha primado la diplomacia sobre la posibilidad de haberlo parado y todo, ¿no? Después de esa votación, el presidente Pedro Sánchez ha estado hablando con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y Zelensky acaba de publicar un tuit en el que dice: durante nuestra llamada he agradecido al primer ministro de España, Sánchez Castejón, su apoyo personal a la importante decisión de hoy de iniciar las conversaciones de adhesión de Ucrania a la Unión. La presidencia española de la Unión Europea concluye con un resultado tan potente que sin duda pasará a la historia. Esto es lo que acaba de escribir Zelensky. Hora 25. Aimar Bretos. El PSOE, que está intentando aplacar el cabreo enorme que hay entre los jueces por las palabras de Míriam Nogueras, de Junts, que dijo en el pleno del martes que en un país normal se habría cesado y juzgado a jueces como Marchena, Llarena, Espejel, Lesmes. Bueno, el PSOE ha difundido hoy al abuelo a un fragmento de la sesión de control del martes en el Senado, en el que el senador del PP, José Antonio Monago, expresidente de Extremadura, Monago habla abiertamente de lawfare y ataca
directamente a uno de los jueces que firmaron la sentencia de la Gürtel, José Ricardo de Prada. Señor Bolaño, el mayor caso de lawfare que se ha conocido en la historia política de España, la mecieron ustedes, porque el juez de Prada, introdujo en una sentencia, un párrafo a propósito. No es la primera vez que el PP ataca con nombres y apellidos a este juez. Ya anoche escuchamos aquí cómo el ahora recuperado como portavoz del PP, Rafa Hernando, había llegado a acusar hace unos años al juez, a este mismo juez, de haber tenido sintonía con el entorno de ETA. No sé yo quién se refiere hoy aquí a los antecedentes políticos de uno de los magistrados, el señor de Prada, candidato de Izquierda Unida a presidir en época del señor Zapatero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ni a su sintonía con el mundo proetarra, ni a sus declaraciones cuando sostenía que en la Audiencia Nacional se torturaba a terroristas. El PP señalando a un juez con nombres y apellidos desde el Parlamento. Hace 6 años estas palabras de Hernando, esta misma semana los ataques de Monago. Como digo, hoy el PSOE les ha dado vuelo a estas palabras de Monago, que incluso a ellos se les escaparon el martes, pero son unas palabras que, sí, efectivamente evidencian la contradicción de que el presidente del Tribunal Supremo se cabreara muchísimo el otro día, tantísimo como para suspender una reunión con el ministro de Justicia por las palabras de Míriam Nogueras, señalando a jueces con nombres y apellidos desde el Parlamento, pero que sin embargo no haya dicho nada el presidente del Supremo de los señalamientos del PP a un juez con nombres y apellidos desde el Parlamento. La Asociación Progresista de Jueces y Juezas para la Democracia ya ayer emitió un comunicado en el que decía que qué es esto de que el presidente del Supremo cancelara una reunión con el ministro en protesta por lo de Nogueras, pero no por lo de Prada. Hoy otra asociación judicial, la Francisco de Vitoria, que esta no es precisamente progresista, ha emitido también un comunicado respaldando a de Prada frente a los ataques del Partido Popular. Pedro Jiménez. La segunda asociación judicial se suma a la progresista y condena las palabras del senador del PP, José Antonio Monago, que acusó de lawfare al juez de Prada por la sentencia de la trama Gürtel que fulminó al PP y desencadenó la moción de censura que tumbó al gobierno de Mariano Rajoy. Francisco de Vitoria dice que esas afirmaciones son inasumibles en democracia, idéntico mensaje al que ya trasladó ayer junto al resto de asociaciones conservadoras que de momento guardan silencio con de Prada para criticar el señalamiento de Míriam Nogueras, Junts, a los jueces del Procés. El ministro Bolaños ha vuelto a defender a los jueces en un acto en el que ha coincidido con los presidentes en funciones del Supremo y del Poder Judicial. Me parece intolerable desde el punto de vista democrático que se señale a jueces con nombres y apellidos y que se les acuse de cometer delitos. Me parece igual de intolerable si lo hace el independentismo o si lo hace el Partido Popular. Pido tanto al independentismo como al Partido Popular que respeten la independencia y la profesionalidad de los jueces y los magistrados de nuestro país. El ministro y el presidente interino del Alto Tribunal se reunirán el próximo martes. ¿Es sostenible este pulso entre jueces y políticos, Rico, estas acusaciones cruzadas entre poderes del Estado hasta el punto de que el presidente del Tribunal Supremo suspende una reunión con un ministro por lo que dice en el Poder Legislativo una socia parlamentaria del partido del ministro? Bueno, sostenible, ya lo veremos. Lo que es asombroso, ¿no? Porque la suspensión de la entrevista es asombrosa, pero claro, aquí la se ha reagendado, finalmente va a ser la semana que viene. Sí, bueno, desde el principio dijeron que, pero el gesto está ahí, ¿no? Pero, a ver, es que aquí lo tremendo es la doble vara de medir. Es que de las 4 asociaciones judiciales que hay, han salido 2, efectivamente, condenando también el ataque del PP, pero es que la asociación mayoritaria de jueces no ha dicho nada. El presidente del Supremo no ha dicho nada. El Poder Judicial, los que están atrincherados, los ocupas del Poder Judicial, no han dicho nada. Es que es una cosa realmente asombrosa, la doble vara de medir. Yo no sé si es sostenible el pulso entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Lo que es insostenible es que una parte del Poder Judicial esté llevando por el fango a la propia justicia. Es que hubo la asociación mayoritaria dijo que en España estábamos en el principio del fin de la democracia porque el Congreso iba a aprobar, parece ser que lo va a aprobar, una ley que luego la va a decidir sobre su constitucionalidad, como debe ser el Tribunal Constitucional. O sea que hay la asociación mayoritaria de jueces en este país considera que el fin de la democracia es que un Congreso cumpla con su función y sea revisado por el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, esto es lo tremendo, esa doble vara de medir y en este país hay más de 4.000 jueces y magistrados. Por supuesto que la mayoría seguro que hacen el trabajo de forma anónima, sin medios muchísimos de ellos. Estoy pensando, bueno, jueces y magistradas que conozco personalmente, que en familia, en contencioso, en muchísimos ámbitos,
un trabajo sin medios y que es loable, pero hay una serie de jueces y magistrados que están arrastrando la imagen de la justicia y es intolerable. Y una última cosa, Monago, no me resisto a decirlo, el senador que hizo esta acusación, es que el PP tiene que librarse de la adicción a la mentira, de verdad. En esa frase donde acusó a De Prada dijo: el juez de Prada introdujo un párrafo que hizo caer al gobierno de Rajoy. Es que siguen con las mismas. Que el juez de Prada no entró a caballo en el Congreso y destituyó al gobierno de Rajoy. Que el gobierno de Rajoy perdió una moción de censura que es algo que se contempla, una opción que se contempla en la Constitución española, de verdad, por favor. ¿Es posible que haya un argumento sin su mentira? Morillo. Estaba releyendo aquí el comunicado del presidente del Consejo General del Poder Judicial a raíz de las palabras de la diputada de Junts, de Noguera. Claro, es que lo que dijo el señor Guilarte, mañana debería de salir el Consejo General del Poder Judicial, o hoy debería haber salido haciendo un comunicado exactamente igual de duro contra las palabras de Monago, porque es que todo lo que dice en estos dos párrafos se puede ajustar perfectamente a lo que dijo o a lo que hizo Monago en el Senado, ¿no? Que es señalar a miembros de la carrera judicial que a mí me parece que no es sostenible. Tú preguntabas, ¿es sostenible este pulso entre los políticos y entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, entre los políticos y los jueces? A mí me parece que no solo no es sostenible, sino que creo que estamos dañando la estructura del edificio con gravedad. O sea, si no somos conscientes realmente, en mitad de tanto ruido y de este pulso de ahora desconvoco la reunión del Supremo con Bolaño, ahora mando un comunicado del Poder Judicial, ahora yo pongo a circular una intervención de Monago que dice la misma barbaridad que dijo Nogueras el día antes en el Congreso. En fin, creo que, bueno, y si nos ponemos a repasar, es que claro, esto viene de lejos, y además con un mal ahí enquistado de raíz, que es que el Consejo General del Poder Judicial lleva 5 años bloqueado sin renovarse porque al PP no le da la gana de cumplir la Constitución. Entonces, a mí me parece que es insostenible y que hace el ambiente irrespirable y además, claro, hace sospechoso todo. Cualquier cosa que se diga sobre un juez o cualquier decisión que tome un juez es doblemente ahora mismo sospechosa, y eso en un sistema democrático no se puede sostener. Juanjo. Sí, yo creo que son dos planos distintos, ¿no? Los jueces, como cualquier otro ciudadano, se confunden y la legítima y lícita queja o denuncia, en el sentido de considerar que no estoy de acuerdo con esa sentencia, se puede hacer sin comprometer un equilibrio institucional. Yo creo que, por ejemplo, las manifestaciones de jueces detrás de una pancarta en contra de una ley todavía no aprobada vician de nulidad las sentencias que vayan a dictar, porque afectan a su imparcialidad. Pueden tener y tienen una ideología, pero tienen que tener un ámbito de imparcialidad. Segunda cuestión, el Consejo del Poder Judicial no es Poder Judicial, es un órgano administrativo que curiosamente tiene como objeto velar por la imparcialidad, ¿no? Y que está colonizado por los partidos políticos. Ese es el verdadero amianto que tiene el sistema, el que los elementos que debieran de ser contrapesos al poder, incluido el Poder Judicial, estén colonizados políticamente. Para mí ese es el elemento clave, pero empiezas criticando una sentencia y terminas cargándote el sistema institucional. Los jueces tienen que hablar en sentencia, no tienen que hablar, en mi opinión, son ciudadanos, tienen ideología, orientación como cualquiera de nosotros sobre su libertad de expresión, pero si traspasan esa línea es inevitable. Ahora lo que estamos haciendo es llegar al extremo de vale todo en este juego político, incluido cargarse a las instituciones, ¿no? Y creo que eso es muy peligroso, ¿no? Un par de cosas más. Junts asegura, y el PSOE no niega, que habrá reunión entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. Sería una foto de enorme calado político. El presidente del gobierno de España reuniéndose con un señor que no puede pisar España. Que hasta nuevo aviso, hasta que entre en vigor la ley de amnistía, sería detenido inmediatamente sin pisar a España. Junts no solo dice que esa reunión está pactada, sino que asegura que el PSOE estaba al tanto de que ellos, Junts, lo iban a hacer público hoy. Y el PSOE, como digo, confirmar no confirma, negar tampoco niega.
David Junquera. Dice Junts que esto no va de fotografías, pero a la vez no oculta que Puigdemont debe tener su foto con Sánchez. Lo que pareció más oportuno y lo tenemos pautado es esto, que haya un encuentro tal y como es debido el rato que haga falta para que puedan hablar los dos presidentes. Jordi Turull hacía saltar la liebre en Televisión Española y Pedro Sánchez despejaba las preguntas en Bruselas tirando de agenda. Pues mire, yo veo mi agenda y en mi agenda lo que tengo es una reunión con el presidente aragonés de la Generalitat, me parece que es el día 21. Y ante la insistencia de los periodistas, él también insiste. Insisto, le estoy diciendo que yo tengo, mi agenda es pública, es absolutamente transparente. Lo que tengo es una reunión con el presidente de la Generalitat el 21 de diciembre. ¿Qué más? Responde sin solucionar la incógnita y a otra cosa al presidente, y mientras Turull da otra entrevista, está en RAC1 para contar que el encuentro se pactó hace un mes y que el PSOE sabía que lo contaría hoy. Ho sabia, sí, home, sí. Que jo digués això avui no és una cosa que el PSOE no sapigués que jo diria avui. Fuentes de la dirección del PP dicen que creen a Puigdemont y la número 2 popular ya se sube por las paredes imaginando la reunión. Lógicamente será en el extranjero porque la persona con la que se va a reunir el presidente del gobierno, como prófugo de la justicia que es, si pone hoy un pie en nuestro país tiene que ser detenido. Desde Ferraz lo que nos cuentan es que la comunicación es permanente con Junts, pero que esa foto sería uno de los mayores trofeos que se puede cobrar Puigdemont, por lo que el encuentro no sucederá en el medio plazo. Aunque claro, nadie nos dice que entienden por medio plazo. Escuchábamos a Sánchez en Bruselas. Hoy en Bruselas también Feijóo lo que ha hecho ha sido referirse al choque político de ayer entre el presidente del gobierno y el líder del PP europeo, Manfred Weber. Feijóo ha pedido perdón por la actitud del presidente del gobierno en el Europarlamento. Feijóo pidiendo perdón en nombre de España. Fue un mitin de su partido. Faltó al respeto a los diputados, especialmente al portavoz del grupo mayoritario de la Cámara, y desacreditó la justicia española. Estamos francamente abochornados y yo he pedido disculpas en nombre de España, de nuestro país. Pasa que tiene una tendencia Feijóo a pedir disculpas en nombre de España. Ya hace un par de meses, en otra reunión del PP europeo, también pidió disculpas en nombre de España. Se refería a los entonces ministros de Podemos y sus planteamientos, él decía, antieuropeos en relación a Israel, y Feijóo pidió disculpas en nombre de España. A lo largo de esta semana, como ustedes saben, algún miembro del Ejecutivo español en funciones ha dicho cosas como que en Israel está produciendo un genocidio o que el señor Netanyahu tiene que comparecer ante la Corte Internacional Penal. Lamentablemente, el presidente en funciones, el señor Sánchez, no ha desautorizado ni ha cesado a las personas que forman parte de su gobierno por defender este tipo de planteamientos antieuropeos. He de decirles que yo he pedido disculpas a mis colegas europeos en nombre de los españoles. Este gen penitente de Feijóo, es que esto viene de lejos, en enero. El desaire y la descortesía que ayer se produjo en Cataluña es, en mi opinión, una falta de respeto, y yo le pido disculpas al presidente de la República Francesa. Lamentablemente perdón nada menos que a Macron, porque esa semana hubo cumbre hispano-francesa en Barcelona y Per Aragonés había ido. Tiene esa tendencia Feijóo a pedir disculpas a todo el mundo en nombre de España. Bueno, España habla a través de sus representantes, ¿no? Y hablando de representantes, en este caso diputados, Sumar ha decidido no denunciar a Podemos ante el pacto antitransfugismo. Josué Coello, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Después de días en los que algunos dirigentes no habían descartado públicamente tomar medidas, hoy la ejecutiva de Sumar ha decidido, al menos de momento, pasar página y no llevar a cabo ninguna acción contra Podemos por su salida al grupo mixto. Sobre la mesa, la posibilidad de acudir al pacto antitransfugismo o pedir la retirada de las subvenciones que el Ministerio del Interior otorga a los partidos por seguridad y funcionamiento. En el caso de Podemos, esta cantidad asciende al 1,5 millones de euros anuales. Y aunque no ha habido unanimidad sobre qué hacer, Sumar por ahora no pasará a la acción alegando que es un proceso administrativo complicado que requiere de tiempo. Esto no significa, según nos dicen, que haya descartado hacerlo en un futuro. Fuentes de la formación también nos trasladan que ahora quieren centrarse en gobernar dentro de la coalición y afrontar la primera y muy simbólica prueba autonómica para Yolanda Díaz, las elecciones gallegas. ¿Y qué dicen en Podemos? Están tranquilos, defienden que no han cometido ningún acto de transfugismo y creen que no habrá consecuencias, mientras el PSOE, que mira este choque con el rabillo del ojo, prioriza la estabilidad de la mayoría que consiguió la investidura. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Ucrania, anemia. La guerra de Gaza, con sus infinitos horrores,
ha opacado al otro conflicto que está entre nosotros, la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Pronto se cumplirán de ella los 700 días y ha comenzado el segundo invierno en guerra. Convendría no olvidar aquello sobre lo que había un consenso muy generalizado. Si Ucrania pierde la guerra, ello tendrá impactos muy significativos para Europa. Por ello, Occidente prometió en numerosas ocasiones sostener y apoyar a Kiev y al presidente Zelensky hasta la victoria. Sin embargo, la ayuda económica, diplomática y militar de Estados Unidos y de la Unión Europea da síntomas de bloqueo. El Senado americano, controlado por los republicanos, no ha aprobado un apoyo incondicional a Ucrania de 60.000 millones de dólares. Y Europa se ha enredado en un nuevo paquete financiero de 50.000 millones de euros y, lo más importante, en los procedimientos para una negociación de adhesión de Ucrania a la UE. El momento no es bueno. Zelensky empieza a ser discutido en sus propias filas. Los ciudadanos están agotados y ninguna de las partes parece avanzar con la suficiente rapidez para determinar el curso de la guerra. Volvemos a la premisa principal. Si se pierde la guerra, será una catástrofe para la independencia de Ucrania y cambiaría el estatus de Europa en el futuro. Punto y 25. Pablo Laso ha vuelto a Madrid, Manu. Ha vuelto a Madrid, Aimar, como entrenador ahora del Bayer Leverkusen. Era la primera vez que venía a enfrentarse a su Real Madrid. Se ha llevado una ovación que ni a ti ni a mí nos van a dar en lo que nos queda de vida. ¿Ah, no? Ya te lo digo yo que no. Ti, tío. Han estado yo creo que más de 2 minutos, aplaudiéndole de pie. Luego, eso sí, ha palmado y ha ganado el Real Madrid. Bueno, es otro de los temas que hablaremos, además de los que te contaba a las 11 de la noche. Perfecto, venga, vámonos con ello. Juanjo Álvarez, Manuel Rico, Isabel Morillo. Un abrazo, amigos. Un abrazo. Descansen mucho. Hasta mañana, adiós. Hora 25, con Aimar Bretos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.